En esta serie de videos vamos a analizar las características y los poderes o no que tiene el ser humano en cada uno de sus cuerpos. De acuerdo a la ley del septenario y de acuerdo a las leyes de la metafísica, el ser humano tiene 7 cuerpos. Los vamos a analizar uno por uno, siguiendo los lineamientos de un libro llamado El hombre y sus cuerpos, de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella analiza todas las características, como ya dijimos, de todos los cuerpos físicos, pero vamos a poner un poco el tema en contexto. Resulta que la señora Anna Besant fue directora de la Sociedad Teosófica de la India durante 30 años, y de sus conversaciones y conferencias se publicaron más de 300 libros y folletos. Como es bien sabido, la Sociedad Teosófica fue fundada por la señora Elena Blavatsky, que es una filósofa rusa que viajó por todo el mundo estudiando filosofías comparadas. Ella escribió muchísimos libros, el más famoso de todos es La Doctrina Secreta, que en 6 tomos es una verdadera enciclopedia de metafísica. Ella le dio al público en general los conocimientos que anteriormente se daban solamente a los filósofos, a los intelectuales y a los iniciados, y en La Doctrina Secreta ya da las claves para decodificar los libros secretos de todas las religiones, o sea, la parte esotérica de las religiones. Las principales claves que ella da en La Doctrina Secreta son la cosmológica, donde analiza las 7 etapas evolutivas del universo, la antropológica, que es la clave más famosa, donde ella explica que el hombre evoluciona por encarnaciones sucesivas y el proyecto humano tiene 7 etapas equivalentes a las etapas del universo. También habla sobre la clave astronómica y astrológica, la clave fisiológica, la clave numerológica, la clave mística, etcétera, etcétera. Pero posteriormente a la muerte de la señora Blavatsky, la señora Besant escribió todos esos libros y proyectos para explicar con más detalle los conocimientos dados por la sabiduría hindú a Occidente. Y volviendo a nuestro objetivo del libro ya mencionado, El hombre y sus cuerpos, dice así la señora Besant. Dice: reina tal confusión respecto de la conciencia y de su vehículo, el hombre y sus envolturas, que urge hacer a los teósofos una exposición clara de los hechos en cuanto estos nos son conocidos. Hemos llegado a un punto de nuestros estudios donde mucho de lo que en un principio era oscuro se ha aclarado, mucho que era vago se ha definido, y mucho que era aceptado como teoría se ha convertido en conocimiento directo. Por tanto, es posible presentar hechos comprobados en series determinadas, hechos que podrían observarse una y otra vez a medida que los sucesivos investigadores desarrollen la clarividencia y sean capaces de tratar sobre ellos con la misma certeza con que el físico se ocupa de los fenómenos observados y anotados por su ciencia. Al comenzar nuestro trabajo es necesario que el lector europeo procure variar el concepto bajo el cual considera al hombre y aprenda a distinguirlo de los cuerpos en que mora. Tenemos pues muy arraigada la costumbre de identificarlos con las envolturas externas que llevan, y somos muy propensos a reconocernos como si fuéramos nuestros cuerpos. Es necesario pues, si queremos adquirir el verdadero concepto de nuestro ser, que abandonemos este punto de vista y dejemos la identificación con las envolturas de que nos revestimos por cierto tiempo y que desechamos luego para ponernos otras nuevas cada vez que las necesitamos. La identificación con estos cuerpos, que solo tienen una existencia pasajera, es en realidad tan necia y poco razonable como si nos identificáramos con nuestros vestidos. No dependemos de ellos, su valor está en proporción de su utilidad. El error que constantemente se comete de identificar la conciencia, la cual es nosotros mismos, con los vehículos en que funciona temporalmente, solo tiene por excusa el hecho de que conciencia en el estado de vigilia
hasta cierto punto, en el del sueño, vive y obra en el cuerpo, y no es conocida aparte de él por el hombre vulgar. Sin embargo, puede obtenerse un concepto intelectual de las verdaderas condiciones y podemos considerar a nuestro yo como dueño de sus vehículos, y con el tiempo, por medio de la experiencia, esto se convertirá para nosotros en un hecho definido, cuando aprendamos a separarnos de nuestros cuerpos, a salir fuera de nuestro vehículo y veamos que tenemos una conciencia mucho más completa fuera que dentro de él, y que en el modo alguno dependemos del mismo. Una vez alcanzado esto, nos será imposible seguir identificándolos con nuestros cuerpos, y nunca más volveremos a cometer el error de suponer que somos lo que llevamos. Así pues, la inteligencia clara de este concepto se halla al alcance de todos, y podemos aprender a adquirir el hábito de distinguir entre yo, o sea, el hombre, y sus cuerpos. Únicamente así abandonaremos la ilusión que envuelve a la mayor parte de los hombres y cambiaremos por completo nuestro modo de considerar la vida y el mundo, elevándolos a la región serena que está sobre los cambios de esta vida mortal, donde nos encontraremos por encima de las pequeñeces que tanto agobia la conciencia, y veremos la verdadera proporción entre lo mudable y lo relativamente permanente, distinguiendo al hombre que flota a merced de las olas que la llevan y le traen, del hombre firme sobre la roca que ve el oleaje romperse impotente a sus pies. Así que por hombre entiendo yo al yo vivo, consciente y pensante, al individuo por cuerpos, las diversas envolturas en que el yo está encerrado, cada uno de los cuales sirve al yo para funcionar en determinada región del universo. Lo mismo que se usa del carruaje en tierra, del barco en el agua, del avión en el aire, para trasladarse de un lugar a otro, siendo el viajero siempre el mismo, así también el yo, el hombre verdadero, permanece el mismo, cualquiera que sea el cuerpo en que funcione, y así como el carruaje, el barco y el avión son diferentes por sus materiales y construcción, conforme al elemento a que están destinados, así varía cada cuerpo con arreglo al medio en que ha de actuar. Uno es más grosero, otro de menos duración, otro tiene menos facultades, pero todos tienen de común que con relación al hombre son transitorios, son sus instrumentos, sus servidores que se gastan y se renuevan según su naturaleza, adaptados a sus mudables necesidades, a sus poderes progresivos. Los estudiaremos uno por uno, principiando por el inferior, y luego nos iremos ocupando del hombre mismo, del actor en todos sus cuerpos. Y empezamos con el primer cuerpo, que es el cuerpo físico, y dice la señora Vicent: bajo el término cuerpo físico deben incluirse los dos principios inferiores del hombre, llamados en lenguaje teosófico el Stula Sharira y el Linga Sharira, puesto que ambos funcionan en el plano físico, están compuestos de materia física, son abandonados por el hombre al tiempo de su muerte y se desintegran juntos en el mundo físico cuando aquel pasa al astral. Otra razón para clasificar estos dos principios como cuerpo o vehículo físico es que mientras no podamos salir del mundo físico, tenemos que usar de una u otra o de ambas envolturas a la vez, y las dos pertenecen al plano físico por la materia de que están formadas y no pueden pasar del mismo. La conciencia que obra dentro de ellas se halla circunscrita, presa a los límites físicos y está sujeta a las leyes ordinarias del espacio y del tiempo. Aun cuando parcialmente separables, se separan rara vez durante la vida terrestre, no siendo tal separación nada buena, sino señal de enfermedad o de constitución desequilibrada. Así que distínguense por los materiales de que están compuestos, el uno como cuerpo grosero y el otro como doble etéreo, siendo este último el duplicado exacto del cuerpo visible, partícula por partícula, y el medio por el cual funcionan todas las corrientes vitales y eléctricas de que depende la actividad del cuerpo. Este doble etéreo
ha sido desde ahora llamado Linga Sharira, pero es más conveniente abandonar el uso de este nombre por varias razones. El Linga Sharira desde tiempo inmemorial ha sido usado en los libros hindúes en este sentido y se origina grandísima confusión entre los estudiantes de la literatura oriental, tanto asiáticos como europeos, al oír otros significados literarios distintos del suyo reconocido. Esta razón basta por sí sola para que se abandone el uso impropio. Por otra parte, es mejor tener nombres europeos para designar la constitución humana, suprimiendo así de las obras elementales la gran dificultad de la terminología sánscrita. El nombre de doble etéreo expresa exactamente la naturaleza y constitución de la parte más sutil del cuerpo físico, siendo por tanto significativo y fácil de recordar. Como debe ser, todo nombre es etéreo, porque su componente de materia etérea y doble, entre comillas, por ser el duplicado exacto del cuerpo grosero, su nombre, por decirlo así, su sombra. Ahora bien, la materia física tiene 7 subdivisiones distinguibles una de otra, cada una de las cuales presenta gran variedad de combinaciones dentro de su propio límite. Las subdivisiones son las siguientes: estado sólido, líquido, gaseoso y etéreo. Este último se compone de 4 estados tan distintos entre sí como lo es el líquido respecto al sólido o al gaseoso. Estos pues son los 7 estados de la materia física, y cualquier parte de esta es susceptible de pasar por los 7 estados, aun cuando bajo lo que llamamos temperatura y presión normales asuma uno u otro de ellos como su estado permanente. Así, el oro es de ordinario sólido, el agua líquida y el cloro gaseoso. El cuerpo físico del hombre está compuesto después de estos 7 grados, conteniendo el cuerpo grosero, sólidos, líquidos y gases, y el doble etero los 4 subdivisiones del éter, que normalmente son conocidas como el éter 1, 2, 3 y éter 4. Cuando se exponen las verdades teosóficas elevadas, se quejan algunos de que se hallan a demasiada altura y preguntan: ¿por qué debemos de principiar si queremos aprender por nosotros mismos y comprobar la verdad de las afirmaciones que se hacen? ¿De dónde debemos partir? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar? Es en realidad el alfabeto de este lenguaje en que los teosofistas discuten tan corrientemente. ¿Qué debemos hacer nosotros los hombres que vivimos en el mundo para poder comprender y comprobar tales materias, en lugar de aceptarlas simplemente bajo la fe de otros que nos dicen que saben? Voy a contestar a estas preguntas en las páginas que siguen, de modo que los que estén verdaderamente interesados sepan los primeros pasos que deben dar, teniendo entendido que estos pasos deben ir en conformidad con una vida cuyo aspecto moral, intelectual y espiritual se practiquen también. Nada de lo que el hombre ejecute en relación solamente con el cuerpo físico puede hacer de él un vidente o un santo. Pero también es verdad que siendo el cuerpo un instrumento de que tenemos que hacer uso, es necesario tratarlo de modo que nos sirva para encarnaciones en la dirección del sendero. Así que el trato solo del cuerpo no nos conduciría a las alturas a que aspiramos, mas su abandono nos sería completamente imposible el escalar esas elevadas regiones. Los instrumentos del hombre son pues los cuerpos en que tiene que vivir y trabajar, y la primera cosa en que tenemos que penetrarnos es la siguiente: que el cuerpo existe para nosotros, no nosotros para el cuerpo, que el cuerpo es nuestro para usarlo, no somos nosotros de él para que nos use. El cuerpo pues es un instrumento que debe ser refinado, mejorado, educado, modelado de tal modo y hecho de tales constituyentes sea el plano físico el que conduzca a este propósito. Debe practicarse y fomentarse. Todo lo que sea contrario a él debe eludirse. No importan las propensiones que el cuerpo pueda tener, ni las
costumbres que haya contraído en el pasado. El cuerpo es nuestro servidor, para emplearlo como queramos, desde el momento en que tome la dirección y pretenda guiar al hombre en lugar de ser guiado. Todo el objeto de la vida queda invicto y toda clase de progreso se hace absolutamente imposible. Este pues es el punto de donde tiene que partir toda persona que tenga un verdadero interés por la teosofía. La naturaleza misma del cuerpo físico hace que no se le pueda convertir fácilmente en servidor e instrumento. Tiene ciertas particularidades que nos ayudan a educarlo y que le hacen relativamente fácil de dirigir y formar. Una de ellas es que una vez acostumbrado a obrar de cierto modo, sigue voluntariamente por la misma senda, encontrándose tan feliz en ella como cuando seguía una línea de conducta diferente. Si ha adquirido una mala costumbre, por ejemplo, el cuerpo se resistirá de un modo notable a cambiarla, pero si se le obliga a ello, si se vence el obstáculo que pone y se le fuerza a obrar arreglo a la voluntad, entonces al poco tiempo el cuerpo, por acuerdo propio, repetirá la nueva costumbre que el hombre le ha impuesto y seguirá el nuevo método con tanta satisfacción como lo hacía con el anterior. Así que ocupémonos ahora en la consideración del cuerpo denso, que podemos llamar la parte visible del cuerpo físico, aun cuando los constituyentes gaseosos no sean asequibles a la visión física inexperta. Esta es la envoltura exterior del hombre, no su manifestación inferior, la expresión más limitada e imperfecta de sí mismo. El cuerpo denso. Tenemos que detenernos bastante para considerar la constitución del cuerpo, para poder comprender el modo como debemos considerarlo, purificarlo y educarlo. Tenemos que observar una serie de actividades cuya mayor parte se halla fuera del dominio de la voluntad y luego aquellas que pueden dominarse. Ambas clases de actividades obran por medio de sistemas nerviosos diferentes. Para uno de ellos se ejercitan todas las actividades del cuerpo que sostienen la vida ordinaria, por cuyo medio se contraen los pulmones, late el corazón y son dirigidos los movimientos del sistema nervioso. Este se compone de los nervios involuntarios, llamados comúnmente el, entre comillas, sistema simpático. En un tiempo, durante el largo pasado de la evolución física, en la que se formaron nuestros cuerpos, este sistema estaba bajo el gobierno del animal que la poseía, pero gradualmente principió a funcionar automáticamente. Se separó el dominio de la voluntad, adquirió una vida propia, casi independiente, y ejercitó por sí todas las actividades vitales que constituyen la normalidad. Así que mientras una persona se halla en estado de salud, no nota estas actividades. Siente que respira cuando la respiración está oprimida o detenida. Siente que su corazón late cuando el latido es violento e irregular. Pero cuando todo está bien, la marcha del sistema pasa inadvertida. Sin embargo, es posible poner el sistema simpático nervioso bajo el dominio de la voluntad, por medio de una práctica larga y muy penosa, y una clase de yogas en la India llamados los Hatha desarrollan este poder en un grado extraordinario con objeto de estimular las facultades psíquicas inferiores. Así que es posible desarrollar estas sin tener para nada en cuenta el desarrollo espiritual, moral o intelectual, por medio de acción directa sobre el cuerpo físico. Así que el Hatha Yogi aprende a dominar el aliento, la respiración, hasta el punto de suspenderlo por un periodo considerable de tiempo. Aprende a dominar los latidos del corazón, apresurando, retardando la circulación a voluntad. Y por estos medios pone el cuerpo físico en estado de trance y en libertad el cuerpo astral. Así que este método no debe imitarse, pero es instructivo para las naciones occidentales que consideran el cuerpo como una naturaleza tan imperativa. El saber cuán por completo puede un hombre dominar este proceso físico, normalmente automático, y el hacerse cargo de que miles de hombres se imponen esta disciplina larga y en extremo dolorosa para libertarse de la cárcel del cuerpo físico y conocer cómo viven cuando se haya suspendida la animación del cuerpo. Por lo menos son gente decidida y no son ya los meros esclavos de los sentidos.
Prosiguiendo nuestro estudio, tenemos el sistema nervioso voluntario, mucho más importante para nuestro objeto mental. Este gran sistema es el instrumento del pensamiento y por medio de él sentimos y nos movemos en el cuerpo físico. Lo forman el eje cerebroespinal, o sea, el cerebro y la espina dorsal, y los filamentos nerviosos que parten de él para todo el cuerpo, o sea, los nervios motores y de sensación, los nervios por medio de los cuales sentimos, que corren de la periferia al eje, y los nervios por los cuales nos movemos, que se dirigen del eje a la periferia. De todo el cuerpo parten los hilos nerviosos, asociándose unos con otros y formando haces que se juntan en la médula espinal y constituyen su sustancia fibrosa externa, y pasando al cerebro se esparcen y ramifican en el que es el centro de toda sensación y de todo movimiento voluntario. Este es el sistema por medio del cual expresa el hombre su voluntad y su conciencia, y del puede decirse que tiene su asiento en el cerebro. Así pues, el hombre no puede hacer nada en el plano físico sino por medio del cerebro y el sistema nervioso, y si estos están desreglados no podrá expresarse de un modo ordenado. Este es el hecho sobre el cual el materialismo ha fundado su afirmación de que el pensamiento y la acción cerebral validan juntos. Considerando tan solo el plano físico, como lo hacen los materialistas, ciertamente que varían a la vez, es necesario acudir al plano astral para demostrar que el pensamiento no es el resultado de la acción nerviosa. Si el cerebro está afectado por alguna droga, por una enfermedad, por un golpe, el pensamiento del hombre o a quien pertenece el cerebro no encuentra su debida expresión en el plano físico. Los materialistas indican también que si se tienen ciertas enfermedades, el pensamiento será afectado especialmente. Hay una enfermedad rara, la afasia, que destruye toda parte especial del tejido cerebral cerca del oído, y va acompañada de la falta total de memoria en lo que concierne a las palabras. Si se dirige una pregunta a una persona que la padezca, no puede contestar, y si se le pregunta su nombre, no responderá, pero si se pronuncia su nombre, dará señales de reconocerlo. Si se le da alguna cosa, mostrará asentamiento o disentimiento. Puede pensar, pero no hablar. Parece como si la mayor parte del cerebro que ha sido afectada estuviese en relación con la memoria física de las palabras, de modo que con la pérdida de aquella parte, pierde el hombre en el plano físico la memoria de las palabras y se vuelve mudo, al paso que retiene la facultad de pensar y puede mostrar su acuerdo o desacuerdo con cualquier proposición que se le haga. El argumento materialista viene a tierra cuando el hombre se liberta de su imperfecto instrumento. Entonces puede manifestar sus facultades, aunque vuelve a quedar mudo cuando de nuevo se ve reducido a la expresión física. La importancia de este punto no consiste en la validez o nulidad de la posición materialista, sino en el hecho de que el hombre tiene limitada su expresión en el plano físico por la aptitud de su instrumento físico, y que éste es sensible a las influencias de los agentes físicos. Así que si estos pueden perjudicarle, pueden igualmente beneficiarlo, consideración que, como vemos, es de importancia vital para nosotros. Estos sistemas nerviosos, como todas las partes del cerebro, están construidos de células, cuerpos pequeños definidos, con paredes que encierran un contenido, visibles en el microscopio y modificadas con arreglo a sus diversas funciones. Las células están a su vez construidas de pequeñas moléculas, y estas de átomos, los átomos de la química, cada uno de los cuales es, según esta, la partícula última indivisible de un cuerpo simple. Estos átomos químicos se combinan de innumerables modos para formar gases, líquidos y sólidos del cuerpo denso. Cada átomo es para el teósofo una cosa viviente, capaz de tener vida independiente, y toda combinación de átomos es un ser complejo y es también algo viviente. Así pues, toda célula tiene su vida propia, y estos átomos, moléculas y células combinados juntamente forman un todo orgánico
un cuerpo que sirve de vehículo a una forma de conciencia más elevada que la que ellos alcanzan separadamente. Ahora bien, las partículas de que se componen estos cuerpos están en continuo movimiento y como son agregaciones muy diminutas de átomos químicos, no pueden percibirse por la simple visión, aun cuando muchas de ellas se ven por medio del microscopio. Si se pone un poco de sangre bajo el microscopio, vemos moverse en ella un número de cuerpos vivos, corpúsculos blancos y rojos, siendo los blancos muy semejantes en estructura y actividad a la amiba ordinaria. En relación con muchas enfermedades se encuentran microbios, bacilos de varias clases, y los hombres científicos nos dicen que tenemos en nuestros cuerpos microbios amigos y enemigos, unos que nos perjudican y otros que devoran a los intrusos del éter y a la materia inútil. Algunos microbios que nos vienen de afuera hacen estragos en nuestros cuerpos con las enfermedades, otros promueven la salud, y de este modo estas vestiduras nuestras están constantemente cambiando sus materiales, que se allegan y duran por cierto tiempo y luego se marchan a formar parte de otros cuerpos, un cambio y combinaciones constantes. Ahora bien, la gran mayoría de la humanidad poco o nada sabe de estos hechos. Sin embargo, de ellos depende la posibilidad de la purificación del cuerpo denso, convirtiéndolo en un vehículo más propio para la adaptación del hombre. La palabra vulgar deja que su cuerpo se forme de cualquier modo con los materiales de que se surte, sin considerar su naturaleza, sin cuidarse de otra cosa, sino de que le gusten y de que sean conformes a sus deseos, y para nada tiene en cuenta que sean o no a propósito para la construcción de una morada pura y noble para el yo, el hombre verdadero, que siempre sobrevive. Este no ejerce intervención alguna en estas partículas a medida que van y vienen, no las escoge ni rechaza, sino que deja que todo se construya en él según aquellas quieran, como el albañil negligente que aprovecha cualquier material de desperdicio para construir su casa, madera dañada, cieno, virutas, arena, clavos oxidados y todo género de inmundicia. Así el hombre vulgar es para su cuerpo el más abandonado constructor. La purificación del cuerpo grosero, pues, consiste en un procedimiento de selección deliberada de las partículas que le componen. El hombre debe ingerir como alimento los constituyentes más puros que pueda obtener, rechazando lo impuro y lo grosero, sabiendo que las partículas de que se han formado en los días de vida descuidada desaparecerán gradualmente con el cambio natural y lo menos dentro de 7 años. A bien es dado apresurar este proceso considerablemente. Se debe resolver que no entren más en su construcción partículas impuras. A medida que aumenta la constituyentes puros, organiza un ejército de defensores que destruyen las partículas inmundas, que penetran sin su consentimiento y con una voluntad activa de que en su cuerpo permanezca puro. Actúa magnéticamente y rechaza sin cesar de su proximidad todo ser grosero que trate de penetrar en él, formando así una barrera contra las invasiones a que está expuesto en una atmósfera impregnada de toda clase de impurezas. Cuando un hombre se resuelve de este modo a purificar su cuerpo y convertirlo en un instrumento adecuado a la obra del yo, da pues el primer paso hacia la práctica del yoguismo, paso que tiene que dar en esta y no en otra vida, antes de formular seriamente la pregunta de cómo he de aprender a comprobar por mí mismo las verdades de la teosofía. Toda comprobación de hechos suprasensibles depende del completo dominio del cuerpo físico, y esta comprobación tiene que hacerse, pero es imposible mientras el hombre se halle fuertemente encadenado en la prisión del cuerpo, o mientras el cuerpo sea impuro. Posea procedentes de otras vidas más disciplinas, facultades psíquicas parcialmente desarrolladas, que existen a pesar de las circunstancias desfavorables del presente. El empleo de ellas será defectuoso cuando depende del cuerpo físico y éste sea impuro, porque entorpecerá, desnaturalizará el ejercicio de las facultades que funcionen por su medio, y las afirmaciones de estas no serán dignas de crédito.
Supongamos que un hombre determina deliberadamente tener un cuerpo puro, y o bien se aprovecha de que su cuerpo cambia completamente en 7 años, o bien prefiere el camino más corto y difícil de cambiarlo más rápidamente. En ambos casos comenzará inmediatamente a elegir los materiales que han de constituir el nuevo cuerpo. La cuestión de la alimentación se presentará la primera. Principiará por excluir toda clase de alimento que pueda formar en su cuerpo partículas impuras y corrompidas. Desechará el alcohol, toda bebida que lo contenga, porque éste tiene microbios de la clase más inmunda, producto de la descomposición, los cuales no solo son repugnantes en sí mismos, sino que atraen así y por tanto el cuerpo de que forman parte algunos de los habitantes más inconvenientes del mundo próximo, físicamente invisibles, los beodos, los borrachos, después de muertos, no pudiendo satisfacer sus odiosos deseos, rondan en las cercanías de los sitios donde se expenden bebidas alcohólicas y rodean a los bebedores, tratando de introducirse en sus cuerpos para participar de este modo del grosero placer a que se entregan. Las mujeres dedicadas rechazarían el vino, si pudieran ver los seres inmundos que procuran participar de este placer y la estrecha relación que así establecen con entidades de la clase más asquerosa. Elementales perversos pululan también alrededor, pensamientos de borrachos revestidos de esencia elemental. Al mismo tiempo, el cuerpo físico atrae a la atmósfera que le envuelve partículas groseras, enviadas por borrachos y otros hombres viciosos, los cuales pasan a formar parte de su constitución, haciéndose más grosero y degradado. Si observamos pues a las gentes que están constantemente ocupadas en trabajos en que entra el alcohol, como la fabricación y distribución de bebidas espirituosas, vinos, cervezas y otras clases de licores impuros, veremos que sus cuerpos se han hecho groseros y vastos. Los cerveceros, los taberneros, las personas de todas clases sociales que beben en exceso, muestran ostensiblemente lo que parcial y lentamente hacen los que forman en su cuerpo las partículas referidas. Mientras mayor es la cantidad que se forma de ellas, más vasto se hace el cuerpo. Lo mismo sucede con los alimentos impropios del consumo humano. La carne de los mamíferos, de aves, reptiles y peces, así como la de crustáceos y moluscos que se alimentan de cadáveres, son alimentos manchados de sangre, impropios de dios áridos. ¿Cómo han de ser refinados los cuerpos construidos con tales materiales? ¿Cómo han de ser sensitivos, equilibrados y perfectamente saludables, con el vigor y la delicadeza del acero templado, tal que se requiere por toda clase de obras elevadas? Los que construyen sus cuerpos con estos materiales corrompidos atraen también elementales sumamente inmundos, como los que le ven los psíquicos en las carnicerías, chupando con sus redondos y rojizos los charcos de sangre a medio tapar con el acerrín. Será preciso que añadamos lo que puede aprenderse de la observación de los que viven en este medio ambiente. Ved a los matarifes y carniceros y juzgad si sus cuerpos tienen aspecto de instrumentos adecuados para pensamientos sublimes y temas espirituales. Sin embargo, son el producto acabado de las fuerzas que obran proporcionalmente en todos los cuerpos que se alimentan de las viandas impuras que ellos suministran. Ciertamente, ninguna clase de cuidados que se tenga con el cuerpo físico dará por sí solo al hombre vida espiritual. Pero ¿por qué se ha de aumentar la dificultad con un cuerpo impuro? Porque hemos de consentir que nuestros padres, grandes o pequeños, y nuestros poderes se vean estorbados, empequeñecidos y estropeados en sus tentativas de manifestación por mediar un instrumento que es imperfecto sin necesidad. Y viene entonces, después de esta descripción del cuerpo físico, viene la descripción del doble etéreo, pero esto será en el siguiente video. Por ahora vamos a terminar esta breve descripción del cuerpo físico y de sus cualidades y cómo perfeccionarlo y fijarlo para después entrar al doble etéreo.